pensaba que hay como una tabla de doble entrada en la que tenemos, por una parte, qué es lo que uno piensa que debe ser máxima libertad, mínima libertad, y cómo uno percibe que está el asunto, mínima libertad, máxima libertad, y con esto se podían dar 4 combinaciones en las que uno podía ver que realmente tendríamos que tener la máxima libertad y la tenemos, entonces estamos en el mejor de los mundos, pero también estamos en el mejor de los mundos si uno piensa que no tiene que haber ninguna libertad y no la hay, también estamos en el mejor de los mundos. Es decir, entre esos extremos pensaba yo, bueno, vamos a ver, ¿y cómo podemos valorar la libertad de educación en España? Entonces lo que hice fue acudir directamente a un informe internacional que aparece justamente sobre este tema, que es Report on Freedom of Education in the World, y entonces nos da una puntuación y nos compara a todos los países, en fin, con una metodología pues más o menos aceptable, pero se analizan algunos puntos interesantes, como son la libertad para fundar y administrar escuelas no gubernamentales, obligación del Estado de financiar las escuelas no gubernamentales, cantidad de financiación asignada, libertad de elección de los padres, homeschooling, un punto muy interesante, y autonomía de las escuelas no gubernamentales. Según esto, en una escala de 0 a 10 estaríamos en una posición ligeramente por encima del punto medio, que sería 5,9 puntos. El problema viene cuando empezamos a evaluar si esto es bueno, malo, regular, porque claro, 5,9 estaríamos aprobados entonces. El problema es que cuando valoramos las áreas en las que se debería mejorar, efectivamente yo creo que el tema de homeschooling en muchas ocasiones es justamente la piedra de toque, es decir, lo que nos dice cómo es la libertad del sistema, hasta qué punto el sistema es capaz de tolerar a los que son outliers, vamos a decir así. Y claramente en este punto obtenemos sobre 20 puntos, en este caso el factor va de 0 a 20, tenemos un 4 según esta institución. Y yo creo que es una puntuación, de hecho creo que bastante generosa, porque realmente en España prácticamente está prohibido el que haya homeschooling. Y respecto al último punto, que es el de autonomía de las escuelas no gubernamentales, pues nos pone también una escala de 0 a 20, nos ponen 10 puntos. Para mí, el problema fundamental es que, efectivamente, el tema este del homeschooling, sin que sea en sí mismo un fenómeno social de importancia enorme, sí que es donde se refleja el nivel de tolerancia de la Administración respecto, como digo, a quienes no encajan perfectamente en el sistema. Otro punto, por tanto, es que cuando consideramos entonces qué es lo que se debe mejorar, entiendo que hay 2 factores fundamentales, que son, por una parte, la autonomía organizativa de los centros, en la que interviene no solamente cómo deben funcionar, qué horario y qué estructura jerárquica deben tener, sino también qué cosas quieren hacer los centros, y el otro es la financiación. Respecto a este punto, voy a intentar ser rápido, mi argumento fundamental es que si la educación debe ser gratuita, eso lo establece la Constitución, y no solo la nuestra, sino de algún otro país, pero entiendo que puede ser discutible, no sé por qué, siendo un derecho, tiene que ser gratuita, hay muchas cosas que son un derecho y no tienen por qué ser gratuitas, pero en fin, si aceptamos esto, desde luego tiene que ser gratuita para todos, independientemente de qué tipo de escuela eligen. Y no tiene ningún sentido que alguien, por elegir una escuela que no es la que oferta el Estado, no pueda, digamos, que beneficiarse de esa gratuidad. En este mismo sentido, entiendo que cuando se justifica la intervención del Estado en el sistema educativo, basándose justamente en las necesidades sociales, creo que en el fondo se viola un principio fundamental de la moral, que es el que las personas no pueden ser utilizadas como medios, sino que son fines en sí mismos. Y en este sentido creo que es simplemente una falta de fe. Es decir, si se dejase libertad para que las personas adopten la educación que mejor desean, es que no sobreviviría la sociedad. O sea, creo que no es cierto, sí sobreviviría. Y creo que hay muchas pruebas de que esto sería así. Intento avanzar. ¿Qué vías de mejora o medidas se deberían aplicar? Con respecto al currículum, creo que ahora mismo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David Reyero, es decir, la intervención del Estado es agobiante y es asfixiante. Y creo que además muchos de los problemas que ahora tenemos, incluidos algunos con algunas comunidades autónomas, se liberarían si el Estado dejase de ser la única entidad acreditadora. Por ejemplo, supongamos que podemos constituir agencias acreditadoras, especialmente los que estamos en la universidad. Yo creo que esto lo hemos pasado cuando hemos tenido que superar todos estos procesos de la NECA, etcétera. ¿Por qué una agencia en la que forma parte quién sabe quién? Bueno, a veces lo sabíamos y eso nos ponía más enfadados todavía. Ellos tengan que valorar en los planes de estudios que llevamos haciendo en la Universidad Complutense, que es una universidad que según algunos se fundó en el siglo XVI, según otros en el siglo XIII, según quien sea. O sea, ¿por qué tenemos que estar nosotros sometiéndonos? Es decir, ¿no somos capaces de autorregularnos? Bueno, yo soy de los que piensan que sí. O sea, realmente creo que el Estado como máximo lo que debiera hacer sería establecer las condiciones que las agencias acreditadoras debieran cumplir para convertirse en agencias acreditadoras, es decir, ser acreditador de acreditadores. En este sentido, por ejemplo, en otros países funcionan
asociaciones de centros privados que determinan quiénes están acreditados en función de esto. O, por ejemplo, universidades que acreditan, como por ejemplo pasa en México, la UNAM acredita muchísimas escuelas que simplemente se adhieren al plan de estudios de la UNAM. ¿Y eso por qué no puede pasar también aquí en España? Y la segunda cuestión tiene que ver con la financiación. Creo que están muy relacionadas. En el fondo, mientras no se resuelva el tema de la financiación, no se resuelve el tema de la independencia de los centros. Creo que realmente esto afecta también a lo que se ha dicho antes. ¿Cómo es posible, y paso al punto ya 4.1, cómo se puede potenciar la oferta educativa diferenciada? Si no hay inversión privada, esto es algo graciosísimo. En todas las comunidades autónomas y en el Estado central existe al menos una Dirección General de Innovación Educativa. Esto es una cosa graciosísima. O sea, que es que hay una Dirección General que se dedica supuestamente a innovar en educación. Es decir, creo que si hay algún ámbito en donde no se ha innovado nunca o muy poco, es justo en el ámbito de la educación. Esto es algo parecido a lo que me decía hace unos días el profesor Reyero, espero que no le moleste que mencione esto, a la contradicción enorme que suponía que exista ya no el fraude de Invercaria, sino su propia existencia, es decir, que exista una empresa de capital riesgo que es de capital público. O sea, es que eso es un absurdo, es decir, es imposible. ¿A quién arriesga? Entonces, naturalmente, no puede haber innovación, es imposible que haya innovación si no hay capital riesgo, si no hay riesgo, y no puede haber alguien que invierta justamente en innovar en educación si no tiene una expectativa de ganancias en el futuro. Por tanto, si eliminamos el ánimo de lucro de la educación, estamos eliminando automáticamente también toda posibilidad de innovación. Claro que no se innova nada. Estoy de acuerdo con el profesor Julio Carabaña en esto. Claro que no, pero es porque es que llevamos desde desde la mitad del siglo XIX, prácticamente impidiendo absolutamente cualquier innovación. Se suele pensar que la intervención del Estado facilitó la posibilidad de la existencia de las escuelas en todos los lugares. Esto simplemente es una falacia histórica. Es decir, en Navarra hay digo Navarra porque es de donde yo soy, y hay estudios donde se demuestra que antes de que existiese la ley, de que se creasen en definitiva las escuelas públicas, prácticamente en todos los pueblos que tenían más, creo que eran algo así 12 hogares, es decir, que tenían 12 fuegos, existía ya escuelas, existía un maestro que enseñaba. Lo que pasa es que luego el sistema de la escuela pública lo que hizo fue laminar completamente la oferta privada, esto es así. Y entonces es imposible que exista ninguna variedad y ninguna oferta independiente. De hecho, es un milagro que existan centros privados donde hay una competencia absolutamente desleal por parte de los centros públicos. Y ya yendo a la última pregunta, o las últimas, respecto a la última. La última, bueno, está todo junto. En definitiva, creo que la desgravación es el mejor mecanismo de financiación, desde mi punto de vista, porque es el que mejor, digo, si hay que aceptar que el Estado tenga que financiar los gastos privados en educación, pero bueno, si es así, creo que el mejor mecanismo es la desgravación, porque es lo que mejor refleja el mecanismo natural del mercado, es decir, que la gente sepa qué se gasta en cada cosa. El problema del cheque escolar, yo lo que encuentro es que es también otra cosa que al final, bueno, pues se hace el Estado, es como un tema en el que realmente no se ve cuál es verdaderamente el gasto y se elimina el mecanismo de mercado. Ya con eso acabo. Gracias. Voy a ejercer mi poder dictatorial y le voy a pedir a Eugenio Nassarre que toque su bloque y luego quizá haya un comentario conjunto de estas dos cosas últimas y luego tenemos la clausura. Bueno, mi bloque es poco conclusivo y trata de lo que se haya dicho aquí. Fundamentalmente sobre, la primera pregunta es si las administraciones públicas han sobrepasado en países como España el nivel idóneo de intervención y control del sistema educativo, el tema de las familias y centros y el tema de, en fin, la ideologización del sistema educativo. Bueno, yo coincido yo creo que ha estado aquí presente en todas las otras intervenciones. Yo creo que tenemos un sistema excesivamente intervencionista, que eso está produciendo consecuencias no deseables y por lo tanto yo coincido, me parece que lo ha dicho David Reyero y alguno más, que una de las reformas educativas más deseables es limitar, reducir el intervencionismo. Segundo, este intervencionismo en España tiene unos problemas adicionales superiores a los de otros países europeos y es, por una parte, que la construcción del Estado de las Autonomías ha hecho que
aparte del intervencionismo del Estado, que se ha quedado con una especie de legislación básica que no quiere, renunciar a ella y que, tiende a que sea minuciosa porque no se fía de las comunidades autónomas y tiene razón para no fiarse de las comunidades autónomas, las propias comunidades autónomas están haciendo leyes educativas propias y ahora de lo que se habla, si vas a Aragón, es del sistema educativo aragonés y el de Cántaro, el sistema educativo cántabro y el modelo educativo extremeño, etcétera, etcétera, que eso solo se hace con mayor intervencionismo. Y por último, la LOCSE fundamentalmente introdujo un intervencionismo que a mí me parece que es el más perverso de todos, que es el intervencionismo en los métodos pedagógicos, proponiendo y propugnando con los famosos libros rojos imponer métodos pedagógicos a los profesores y los llamados criterios de evaluación. Y todo esto ha hecho que efectivamente en el Boletín Oficial del Estado lo que antes eran los planes de estudio, que era un folio para decir qué materias debía del alumno saber al final del curso en cada etapa escolar, se produce una especie de páginas y páginas en el cual se dice cómo debe el profesor evaluar, con qué criterios pedagógicos, etcétera. Todo esto hay que eliminarlo. Yo creo que el Estado debe de reducir creo que el Estado tiene algo que decir en materia educativa, no sería partidario de la total desregulación, pero sería 3 o 4 cosas que serían las siguientes. Primero, se debería limitar a elaborar una arquitectura del sistema educativo. Hay en toda Europa con lo que es la educación básica, la educación intermedia y la educación superior. Segundo, debería de fijar unos contenidos, un currículo común que tendría que ser objeto de un control externo a través de unas evaluaciones a final de etapa, como se considerara. Tercero, debería de establecer, yo creo, unos condicionamientos mínimos de garantía de calidad a través de una inspección educativa de carácter técnico. En ningún caso debería pretender imponer métodos y criterios pedagógicos y debería, en sus leyes y ordenamiento educativo, permitir, garantizar e incluso fomentar al máximo la libertad de enseñanza. En el tema de las familias, lo único que quiero decir es lo siguiente. Todo el mundo hay evidencias empíricas que es un factor clave para el éxito escolar y para los buenos resultados educativos una buena relación, una cercanía familia-escuela, y no hace falta decir más. El problema es que nosotros hemos adoptado un modelo educativo, en nuestras leyes educativas, fundamentalmente de los años 80, en que en lugar de acercarnos a este modelo, el modelo era la participación de las familias en la dirección del centro escolar a través de unas elecciones y de una constitución de consejos escolares. Parecía que esa es la manera de entrar a la familia y eso es un enfoque, a mi juicio, absolutamente equivocado. Las familias no tienen por qué, diríamos, formar parte del consejo de dirección del centro escolar, sino lo que hay que establecer son estrategias educativas apropiadas para que el centro escolar y las familias, diríamos, colaboren intensamente en la tarea educativa de sus hijos. Y por último, una última observación a una pregunta interesante que se me ha formulado, y es si las administraciones están utilizando el sistema educativo para promocionar determinadas ideologías u objetivos políticos. Bueno, aquí está, yo creo que latiendo el problema de la educación para la ciudadanía, etcétera. Y mi respuesta es la siguiente. Primero, esta es una tentación permanente de todo Estado, de todo poder político, y lo ha hecho siempre en la enseñanza. En la medida en que tengamos un sistema muy intervencionista, esa tentación tiene unas condiciones favorables para aplicarse. Y por lo tanto, si queremos evitar que esto se produzca, limitemos al máximo el intervencionismo del Estado. Y segundo, yo creo que ahora hay una circunstancia en toda Europa y en toda la civilización occidental propicia a que se plantee, diríamos, esta tentación. Y es que la escuela, sobre todo la escuela pública, la escuela que ha sido
en fin, origen de una iniciativa social con un proyecto educativo propio, es distinto. La escuela pública siempre ha sido el reflejo, la expresión de un consenso moral social básico de una sociedad, de una nación, de una colectividad, y lo reflejaba con espontaneidad, con naturalidad, la escuela. Así se fraguó, en fin, los modelos escolares en el siglo XIX y XX. Yo creo que en estos momentos el problema es que en nuestra civilización occidental ese consenso social, moral, básico está muy agrietado. ¿Qué narrativa hay que proponer? ¿Qué, diríamos, valores o principios o ideales de conducta social, moral, hay que proponer? Es enormemente difícil. Y ahí ese vacío se tiene que rellenar de alguna manera, y ese vacío se puede rellenar mucho más fácilmente en estas condiciones si el poder político quiere imponer una determinada, diríamos, orientación ideológico-moral en esa sociedad. Y por lo tanto, cuidado, porque este es un tema muy de fondo que en estos momentos, sobre todo, afecta a la escuela pública. Sobre la regulación, hay un autor en el mundo empresarial, Mintzberg, que explica, yo creo que muy bien, que solo hay 5 formas de regular un proceso y coordinar a mucha gente, ¿no? Que son 2 que son extremas, que no vienen a cuento, es el control personal y directo, ponerte al jefe detrás, o el sistema de las adhocracias, y 3 que son las habituales, que son o controlas el proceso, cómo se hacen las cosas, o controlas el resultado, cómo ha quedado la cosa, o controlas las cualificaciones con las que se va a hacer la cosa. El problema para mí del sistema educativo español es que se ha cerrado en banda al control de resultados. Es decir, la evaluación la hace el profesorado y la hace solo el profesorado, y no hay ninguna. Ahora empieza a haber algo de evaluación externa, y por otro lado, digamos, ha fallado la formación, y de eso somos conscientes todos. En parte porque no podía sino fallar, porque, digamos, cambian las circunstancias, pero los profesores duran 40 años, y en parte porque es muy, muy débil. Entonces, por eso me parece que es por lo que se ha respondido, tratando de regular más y más el proceso, aunque en muchos casos es simplemente un brindis al sol, se les dice a los profesores lo que deberían hacer, y luego estos hacen lo que les parece. Por eso me parece que es una cosa que no tiene solución, a no ser que optemos por otra de las vías. Para mí la otra vía es las cualificaciones, es decir, no hará falta regular el proceso, y será simplemente una comprobación, digamos, regular los resultados, si somos capaces de regular las cualificaciones, es decir, de sacar profesores para primaria y secundaria con un nivel suficiente, ¿no? Luego ya sobre solo una cosa más. Vamos a ver, yo creo que uno puede pedir, por ejemplo, en una universidad absoluta autonomía si tiene absoluta autofinanciación. Quiero decir, aquí hay que aplicar el lema este de no taxation without representation, pero al revés. O sea, si quieres autogobernarte, autofinanciate por completo, ¿no? Yo creo que eso no es planteable en el ámbito de la educación, la autofinanciación general. Me parece razonable que sea, yo la haría gratuita para todo el mundo, yo concertaría todos los centros privados y estaría encantado de que los públicos dependieran de una suerte de cooperativas de sus profesores o algo así, ¿no? Pero me parece eso, que tenemos que buscar algún tipo de fórmulas intermedias en las que haya cierta autorregulación, aunque, como digo, desconfío de la pura y simple aplicación de mecanismos de mercado. Adelante, señor Caraballa. Yo, pues, sí, estoy prácticamente de acuerdo en todo. El micrófono. Prácticamente de acuerdo con los puntos fundamentales de Eugenio Nassarre, incluyendo y particularmente el de autonomía a los profesores, no a los centros, a los profesores, que es lo que las cajas rojas se quitaron. El Estado no debe legislar la didáctica, desde luego. Y estoy también de acuerdo en los exámenes externos, siempre que sean para otorgar un título, no ligados a la autonomía de los centros. No hace falta ninguna autonomía para que se controlen los conocimientos que los alumnos aprenden. Sí es que hay título. También decir que soy partidario de la eliminación del título en la enseñanza básica. Ahí basta con una certificación de que el alumno ha estudiado los años obligatorios, es decir, 10, con aprovechamiento razonable. No voy a seguir, pero porque quiero dedicar un segundo al profesor Gaviria. Y vamos a ver, la obligatoriedad de la enseñanza, ya que se mencionó a los gitanos,
se promulgó, se legisla para gente como los gitanos, los pobres, los obreros y los campesinos. Y a cambio, el Estado dice, bueno, ya que los obligamos, que ustedes no vienen a la escuela en los tiempos de costa, y además se lo vamos a poner gratuito, y les vamos a hacer unas escuelas ahí que estén gratuitas. El razonamiento que viene a continuación es, a los gitanos le pagan la escuela porque no quieren ir, y a los pobres en general, y a mí, que cumplo voluntariamente con la obligación, no me la pagan. Pues parece injusto. Y estoy de acuerdo, yo creo que es injusto. Ahora, ¿debería controlar el Estado el tipo de enseñanza que está pagando a la gente? Claro, yo creo que sí, porque entonces, naturalmente, los gitanos practican actualmente y en abundancia, por volver otra vez al ejemplo, la homeschooling. De una forma especial. Claro, la lástima es que además no se les puede desgravar, porque no declaran Hacienda tampoco. Entonces, realmente lo de la obligatoriedad gratuita se pensó para los pobres. Si lo aplicas a los ricos, lo que tú dices funciona muy bien. Dice, mire, les deslavo los impuestos y no necesito preocuparme de ponerme centro porque yo sé que usted seguramente va a cumplir con la obligatoriedad. Así que la administración se queda descargada de esa penosa obligación y esa penosa, que es una tarea muy dura, de poner una red de centros que garantice la oferta para todo el mundo, para los pobres, para los agricultores, para la gente rural, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata se trata de necesidad histórica, es decir, no de ceguera hacia las libertades, ¿de acuerdo? Después. Sí. Adelante. 30 segundos, 3 cosas. Mi experiencia de inspector de educación y de presidente fundador de la Asociación Estatal de Inspectores de Educación me permite afirmar que intervencionismo mucho, control de calidad muy poco. Tanto, mucho intervencionismo, poco control de las administraciones educativas. Por eso la propuesta de una potente inspección educativa y a ser posible políticamente autónoma sería fantástico y todo lo que sean evaluaciones externas mucho mejor. He dicho antes que el sistema era muy rígido, que era una de sus dificultades. Por tanto, un sistema rígido exige claramente flexibilización. Financiación. No me interesa el debate más que en estas 3 cosas. Financiación que permita garantizar el principio constitucional de educación obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años, con 2 requisitos fundamentales. Que los centros no puedan seleccionar alumnos y, segundo, que se garantice el acceso prioritario a los centros que elijan de los alumnos más desfavorecidos desde el punto de vista económico-social. Nada más, gracias. No, bueno, yo solo 2 cosas. Cuando llega a este punto, la verdad es que digo, madre mía, parece que si tú llegases al ministerio, tranquilos, no va a pasar, llegarías con la motosierra y acabarías con la escuela. No es eso. Lo único que yo creo que hay que ver, que la escuela es básicamente un aparato del Estado, y no solo aquí, en todos los países. O sea, en todos los países hay mucho intervencionismo sobre la escuela porque es un aparato del Estado. Es uno de los aparatos del Estado, casi el único que le queda con el ejército. La escuela y el ejército, no tiene más. Porque ya en economía ha descubierto que si interviene mucho tampoco lo hace muy bien, pues entonces ha decidido que la escuela y el ejército son sus... y entonces, mi idea va un poco con lo que ha dicho Julio Gaviria de la obligatoriedad, se hace para la pobreza. Yo creo que hay una confusión, y con eso quiero terminar, que piensa que resulta que hemos conseguido salir de la pobreza porque el Estado ha fomentado la obligatoriedad de la educación. Ha sido una de las herramientas que ha ayudado a salir de la pobreza. Yo creo que es básicamente al revés, y lo digo por mi experiencia personal. Yo estudiaba en un instituto de Navarra y cuando llegaba la época de recogida del pimiento, pues la gente, los chavales dejaban de ir a clase, básicamente, o sea, en masa. ¿Por qué? Porque las familias no tenían el excedente de riqueza suficiente como para prescindir de sus hijos a la hora de recoger los pimientos. Entonces los hijos iban a recoger los pimientos. ¿Era obligatoria la escuela? Obligatorísimo. Pero ¿qué pasa? Que no había riqueza suficiente, si es un problema de riqueza. Es decir, para que la gente vaya a la escuela muchos años, se necesita un excedente de riqueza. Es que no hay otra manera. La ley no consigue ese excedente de riqueza. Lo consiguen pues otros dinamismos económicos que son, por ejemplo, los que funcionan en Asia y los que hacen que en Asia cada vez haya más gente que se escolarice. ¿Qué es? ¿Que los estados asiáticos son moralmente más valiosos o mejores? No, que son más ricos, que están creciendo a tasas más altas, que tienen más recursos disponibles y excedentes suficientes como para mandar a sus hijos a las escuelas. Es que creo sinceramente que ese es el mecanismo que funciona, nada más. Bueno, la verdad es que... sí, es de entre que sean 2 palabras. Me resulta muy difícil creer que la ley de Claudio Moyano, que la Ley General de Educación se promulgó para beneficiar a los gitanos. Me resulta muy difícil creer eso.
Y es que además la consecuencia de esto es decir, no, si es que realmente esto es por su propio bien. No, es por su propio bien. Vamos a ver, si era algo tan bueno, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Y en segundo lugar, el argumento es también muy gracioso, es decir, es que no permitimos el homeschooling porque los gitanos no irían a la escuela. Bueno, es que todo esto me lleva a mí a ver una cosa que está pasando continuamente en educación, y es que lo que es realmente un derecho, que es el derecho a la educación, se convierte en la justificación de una obligación. Y esto realmente es un mecanismo lógico que no acabo de ver exactamente dónde está la causalidad. Solo encuentro una razón por la cual se puede obligar a alguien a ir a la escuela. Y ni siquiera ir a la escuela, a justificar un mínimo de educación. Y es aquel mínimo sin el cual él no podría vivir independientemente de su prójimo. Es el único argumento. Y naturalmente esto supondría que aquel que no tenga este mínimo tendría que justificarlo de algún modo, pero de ninguna manera hay una justificación para obligar a alguien a estar en la escuela en contra de su voluntad, sea gitano o sea serbocroata. Es exactamente igual. Creo que la razón es única y exclusivamente esta que estoy diciendo. Y, desde luego, el bien social general no justifica ninguna imposición a los individuos en este sentido. Mi papel aquí es el director del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad de San Pablo CEU y es un gratísimo honor. Pero dado la hora, no se asusten, 3 palabras. Miren, una primera palabra de recomendación. Por favor, a la salida háganse con este número 0 de este cuaderno, que es el inicio de una serie muy prometedora de cuadernos de trabajo liderados por los profesores Reyero y Gonzalo Sanz Magallón. Por lo tanto, una recomendación. Cuesta 10 euros, módico precio, es una oferta irrechazable y que además ayudan al desarrollo de esta línea de investigación tan interesante como han podido comprobar. Segunda palabra, y es una palabra que no puede ser otra sino la de agradecimiento a los que han coordinado tan generosamente y han hecho este esfuerzo para que podamos estar aquí, a todos ustedes y, por supuesto, a todos los que han intervenido en este debate, que yo creo que ha brillado a gran altura y, por lo tanto, solo queda agradecer y felicitarnos. Pero permítame que subraye también en esta pequeña palabra de agradecimientos a la editorial Luis Vives, que ha financiado generosamente esta publicación y esta línea de investigación. Y, por lo tanto, no quiero dejar de subrayarlo. Y, finalmente, una palabra final de clausura en nombre de nuestro gran canciller y presidente de la Fundación y de la Universidad de San Pablo CEU, don Carlos Romero. Y ya una cuarta y me he salido de tiempo. Buenas noches y gracias a todos.